minutos. Señores, con nosotros está el economista Raúl Ovalle y vamos a empezar a conversar con él de inmediato. Y lo haré, Ovalle, leyendo aquí un párrafo de lo que plantea Cándida Acosta en el día de hoy, lo que indica que Genao Lanza, aunque Manuel le llamó Lanza Duarte, claro, no está tan despistado. Porque me escribió un diputado, maestro, amigo nuestro, me dice, hermano, yo duré 14 años en esa Cámara, sí, y ninguno de nosotros nunca fue tan creativo. Ok, pero oye, pero a propósito de lo creativo, oye, ¿qué dice Cándida Acosta hoy en el Listín Diario? Dice, los ingresos del gobierno han aumentado, pero no han alcanzado la meta ambiciosa que se propuso este año 2025, por lo cual las autoridades del Ministerio de Hacienda se encuentran revisando las exoneraciones e incentivos, mientras las dependencias recaudadoras han comenzado a aplicar medidas para reducir la evasión de impuestos y ampliar la base de los contribuyentes. Es decir, parece que hay un ambiente de revisión de las recaudar por donde quiera, de las exenciones, de revisión de las exenciones. Maestro, perdón, ahí mismo en esa partecita de la revisión de las exenciones, en el proyecto original, el proyecto de modernización, como ellos le llamaron, estaba dentro de las exenciones la exención, eliminar o reducir la exención del impuesto sobre la renta a personas físicas, que Raúl sabe que es un monto bastante importante de las exenciones. O sea, el empleado, para decirlo así, que gana de 34,000 pesos aproximadamente hacia abajo, no paga, está exento del pago de impuestos sobre la renta. O sea, entonces, eso también se buscaba tocar, bajarlo más en el plan ese, en el proyecto ese de modernización. Sí. Y cuidado si está ahí en lo de Lanza también eso. Bueno, él copió todo, ahí está cuidado, todo. Bueno, parece que por lo menos en esta parte hay el ánimo de hacer alguna revisión, Raúl. ¿Qué piensa y qué informaciones tiene? Sí, cómo no. Antes que todo, siempre saludarles. Me encanta venir aquí. Son siempre discusiones muy estimulantes. Les decía previo a que entráramos al aire. Hay que reconocer que el gobierno está en una encrucijada desde el punto de vista fiscal. Como un callejón sin salida. Danilo dijo un callejón sin salida. Y es que han mantenido un déficit que en función del tamaño de la economía ha rondado cerca de 3 puntos del PIB. Han logrado mantener una disciplina fiscal en ese sentido, pero en el tiempo la composición de ese déficit ha cambiado. Han tenido que reducir de manera drástica, por ejemplo, la inversión pública. Mantienen el déficit, pero con una inversión pública mayor, un gasto corriente mucho mayor, y han estado haciendo cada año desde el lado de los ingresos un sinnúmero de operaciones, de adelantos, por ejemplo, de impuestos en el lado del gasto de intereses de la deuda, operaciones de manejos de pasivos, en fin, tratando de liberar espacios de liquidez. Esto no es más que un intento adicional de obtener ingresos en un entorno donde, debido a que la reforma o el proyecto de modernización fiscal fue retirado, el gobierno está, si se quiere, atrapado desde el punto de vista de los flujos que maneja año a año para financiar el presupuesto. Y esa es la razón por la que vamos a estar escuchando no solamente este tipo de medidas, pero seguramente otro tipo de medidas financieras como los adelantos que previamente han estado implementando. ¿Tu posición hoy con relación a las exenciones cuál es? Yo pienso que Dominicana tiene que revisar las exenciones por completo y generar un diseño que vaya acorde a la meta de desarrollo que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos sectores que seguramente ya no la ameritan en el diseño actual que tienen. Si pensamos en el caso, por decir algo, de turismo, recuerdo que en el proyecto de modernización se hablaba de eliminarlas todas. Y yo pensaba, al igual que otros economistas, no, hay zonas dentro de la República Dominicana que seguramente van a meritar que se mantengan y que se diseñen exenciones específicas, zonas como la parte norte del país, la zona sur, distinto de otras que ya están más desarrolladas. El este, por ejemplo. Por ejemplo, también las exenciones pueden contribuir a atraer inversión en tipos de tecnología
que el país podría estar necesitando. Entonces uno puede, como lo hicieron los surcoreanos en su momento, diseñar inversiones donde, para el caso de la zona franca, en la medida que usted consiga que la matriz exportadora se sofistique, se diversifique, entonces usted recibe una exención mayor que simplemente tener la producción tradicional. O sea, ahí tú planteas que se aumente los incentivos. Podría ser para cierto tipo de industrias que impliquen que nuestra matriz exportadora se vuelva más diversificada, se vuelva más sofisticada. Entonces, no para la zona franca en general, sino ese sector que queremos promover. Claro, exacto, pero por ejemplo, pero ¿cuál es el punto? Que las exenciones deben de ser una especie de traje a la medida, no simplemente un traje generalizado para todos los sectores. Y eso debe de ir acorde a una visión de desarrollo. Industria del cine. En la industria del cine, la República Dominicana tiene que preguntarse, ¿nosotros queremos constituirnos en una potencia cinematográfica? Esto es un ecosistema bastante amplio. Estos son industrias culturales que son y promueven, de hecho, elementos culturales que el país necesita. Hay un elemento también de turismo, incluso, cinematográfico, bien interesante. Claro. Pero de nuevo, ¿queremos hacerlo completamente abierto o queremos identificar un objetivo claro y en función de ese objetivo diseñar el incentivo? Yo creo que esto deberíamos de movernos en esa dirección y no simplemente dejarlo abierto como entiendo actualmente está ocurriendo. No debe de ser igual la película que se produce y no vende taquillas aquí que una película que llega al Festival de Cannes, correcto, por ejemplo. Entonces, obviamente, cuando uno piensa en potencias cinematográficas como México, bueno, ya estos señores tienen Oscars, ¿no? Y aquí no quiero desmeritar el gran triunfo de nuestra Zoe Saldaña, pero no podemos decir que vino necesariamente de esta industria. Pero ojo, algo que ella dijo en su discurso es importante. Podría ser claro, que se diseñen los incentivos para que efectivamente algo así ocurra. Pero fíjense que estaría alineado entonces con ese objetivo de generar calidad. Pero que también la ley incluye las producciones extranjeras. Sí. Hablaban, a propósito de cuando se hablaba de lo de la reforma, que podíamos perder oportunidad de que se establecieran aquí compañías que se establecían por años para producir series, por ejemplo, para con Netflix. El incentivo de la ley. Bien, adelante. Quiero conocer, Raúl Ovalle, tu posición con relación a lo que planteaba hace un momentito, al inicio de la conversación, con relación a esa exención del impuesto sobre la renta que existe para los salarios de 34,000 pesos, entonces puede ser algo más, algo menos, hacia abajo en este momento en la República Dominicana. ¿Tú crees que esa exención se debe tocar? Mira, hay un economista de la Universidad de Chicago, Thomas Sowell, que siempre decía una frase que a mí me impactó y se la comento a ustedes. En economía no hay soluciones, lo que hay son dilemas. En el mismo momento en el que se toca ese incentivo, en un contexto donde la informalidad es bastante elevada, entonces es posible que puedas estar motivando mayor informalidad, ¿no?, en la economía. Entonces esto no es un tema simplemente, no es un switch de decir, bueno, vamos a generar más recaudación por un lado, pero puede estar sacrificando el elemento de informalidad en otro. Entonces yo creo que eso sin duda debería de tocarse en el marco de una reforma más amplia, pero incorporando elementos del mercado laboral que es tan relevante. Entonces, fíjense que de por sí los salarios en República Dominicana son relativamente bajos y esto está vinculado a los bajos niveles de productividad que tiene nuestro mercado laboral. Entonces, en la medida que se les reduzcan esos incentivos, lo que se genera es una pérdida de poder adquisitivo, sobre todo en los hogares de menores ingresos. De nuevo, yo no estoy diciendo que no se deba de analizar el tema. Lo que quiero es que se reconozca que cada vez que se tocan a nivel de políticas públicas temas como eso, se pueden generar entonces otros dilemas. Para mí no se debe tocar. Raúl, para mí eso debe ser intocable. Raúl, hablaste de encrucijada. Sí, eso debe ser el gobierno ha reiterado recientemente a través de José Ignacio Paliza que el tema de reforma fiscal está cerrado. Y el presidente lo dijo varias veces. El presidente lo ha planteado. Ahora, hay una realidad. Independientemente de que eso esté cerrado, el gobierno necesita recursos para poder invertir. ¿De qué forma se pudiera reorientar el gasto que tenemos, ¿verdad?, para tener la facilidad de tener esos recursos para invertirlo en otras cosas? ¿De qué forma tú lo plantearías, Raúl? A ver, por un lado, hay que reconocer que el Banco del Estado maneja desde hace varios años ya cerca de 2.500 millones de dólares, la última vez que vi el dato, que son recursos que están depositados en el Banco del Estado, pero que le pertenecen a Hacienda. Bien, el gobierno
podría utilizar estos recursos para anunciar un plan agresivo de inversión pública, de infraestructura, que llevaría a que el déficit fiscal registrado aumente, sin duda, pero eso se le explica a los inversionistas, por ejemplo, y lo único que se le dice es, está aumentando el déficit porque estoy gastando más en inversión pública, pero no me he endeudado más, porque esa plata ya yo la tengo dentro de los activos líquidos que le pertenecen al gobierno. Fíjate entonces que está reordenando el gasto, y una parte crítica, que es la inversión pública que está tan baja, sin necesidad de tocar un peso de los impuestos o tocar exenciones. Hay otras partidas de gasto que son más complicadas de tocar. La nómina pública, que es de la más importante. Sabemos el caso del 4% de la educación, que implicaría entonces otro dilema. Es el dilema social, cómo se vende comunicacionalmente tocar ese gasto. Hay otro elemento, y que por cierto, y que quede claro porque lo he dicho antes en este programa, yo creo que debería ser un punto de conversación y debería de ser ajustado. El tema del gasto del servicio de interés de la deuda pública es algo que lamentablemente no hay mucho que hacer ahí. De todos los gastos que puedo decir que tiene el gobierno, donde sí hay algo que hacer y es hacia el alza, es la inversión pública. No es sostenible que República Dominicana continúe navegando esta turbulencia con una inversión pública tan baja. Raúl, cuando se habla de ingresos del gobierno, siempre se habla de impuestos para los que pagan impuestos y no se hace tanto esfuerzo para controlar la evasión, y algo que casi todos los gobiernos lo han planteado, pero nadie lo ha implementado, lo del monotributo. Es decir, que de alguna manera contribuiría a bajar un poco la informalidad. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué, aunque los últimos 4 gobiernos han hablado de eso, este también lo planteó, pero nadie lo implementa como una forma de aumentar los ingresos del gobierno? Yo creo que hay que reconocer que el caso de la evasión fiscal y todo lo que tiene que ver con administración tributaria, al final es un tema político más que técnico. República Dominicana sufrió un trauma durante la crisis financiera del 2003-2004 y aprendimos de ese trauma. Aprendimos que no podíamos politizar la gestión de la autoridad monetaria. Y hoy en día, 20 años después, cualquier gobierno que intente colocar en la gobernación del Banco Central a un perfil partidista no técnico sería rechazado por el empresariado, por la clase política y el resto de la clase social. Nosotros superamos ese trauma, pero no hemos todavía sufrido el trauma ni superado el de otra institución bastante técnica en su función, que es la administración tributaria, específicamente la DGI. Yo pienso, y de nuevo, sin desmeritar lo que actualmente están gestionando, que tienen sus retos particulares, pero hemos tenido, con el caso clásico, ¿no? Juan Hernández, el economista de más peso, más Indía, o sea, perfiles bastante técnicos. Nuestro amigo, los saludo. Los saludo. Que el pensamiento económico más profundo de este país lo tiene Leonel Fernández. Es un gran intelectual. Él lo dijo eso así. Él lo dijo 3 veces. Bueno, pero volviendo al punto, explicativamente, creo que es relevante reconocer que la gestión de las instituciones técnicas debería de despolitizarse, y una vez eso ocurra, recordemos que eso es un proceso largo. No es que pensemos que mañana vamos a aumentar la evasión, que va a caer como maná del cielo. Hay que preparar a los técnicos. ¿Y lo del monotributo? Yo pienso que sí, que eso entraría dentro de este elemento técnico que estoy mencionando, que eventualmente surgirá ese y otros ejemplos que contribuirían a aumentar la recaudación, pero de nada sirve que sea algo coyuntural, que luego entonces se renuncie a ello, si no forma parte de un plan hacia mediano y largo plazo de la administración tributaria. El incremento en la tasa de cambio, los problemas que ha habido en la disponibilidad, ¿esto es un motivo de preocupación o no? Algunos dicen, bueno, las autoridades, el propio Banco Central, tenemos suficientes reservas, no hay de qué preocuparse. Yo creo que es importante reconocer por qué ocurre. El Banco Central nunca había tenido que enfrentar un entorno de tasas de interés internacionales tan elevadas como las tasas de interés internacionales que actualmente tenemos. Y lo que eso lleva es a que incremente el rendimiento de los instrumentos en Estados Unidos y otros países, y una presión desde el resto del mundo y también del sector privado dominicano, en fin, para mover capitales hacia el país que tiene rendimientos más altos. Y eso presiona la tasa de cambio. ¿Por qué no nos preocupa a muchos economistas? Porque cuando evaluamos las fuentes estructurales de divisas, dígase, las remesas, la inversión extranjera directa, turismo, el turismo,
las exportaciones y en particular la zona franca, todas están en máximos históricos. Entonces nuestras fuentes estructurales en realidad no nos preocupan. COVID fue una preocupación porque las fuentes estructurales en ese momento se cayeron. Y eso llevó a un incremento del tipo de cambio que sí preocupaba. Entonces, si ahora mismo viéramos el mismo incremento de cuando COVID del tipo de cambio, la preocupación para el economista es otra. Yo les diría, para hacer una analogía médica, que si nosotros sentados aquí comenzamos a sentir que el corazón nos va latiendo muy, muy fuerte, eso es motivo de preocupación. Pero si estamos subiendo una cuesta y late fuerte, entonces la realidad es que es algo más o menos esperable. Y lo que está ocurriendo con el tipo de cambio es algo similar. Es esperable que tengamos estas presiones. Tenemos que reconocer que vamos a vivir en un mundo donde la variación año a año del tipo de cambio, que previo a este entorno se movía entre 3 y 4%, seguramente se va a estar moviendo entre 6, quizá en algunos momentos 7%, al doble, en este 2025 y posiblemente la primera mitad del 2026. Mientras las tasas de interés en Estados Unidos estén tan altas, aquí va a seguir esa volatilidad de la tasa de cambio. El impacto de la guerra de los aranceles, aunque yo creo que ya Trump, en vez de crear incertidumbre, crea tranquilidad. Como está amenazando todos los días, bueno, ya uno se imagina que no va a hacer nada. Amenazó ahora con el vino. Cuando él habló de 200% al vino, al whisky, ya le está diciendo a la gente, yo no voy a hacer nada, porque eso no... Claro, es una cosa irreal. Bueno, nos lo pone barato a nosotros si lo sube allá. Yo pienso que no hay un racional técnico de colocar aranceles y ha generado en el muy corto plazo una enorme incertidumbre que se viene traduciendo poco a poco, no solamente a los mercados financieros globales, pero también a las decisiones de inversión del sector privado en muchos países. Y eso está llevando a una desaceleración incluso que ya se comienza a registrar en la economía americana. Ya en programas anteriores habíamos comentado cómo en el caso de Estados Unidos cerca de la mitad de las importaciones son insumos, son bienes que se utilizan para producir otros bienes y por lo tanto colocar aranceles es darse un disparo en el pie porque lo único que hace es encarecer el proceso productivo de Estados Unidos, llevando entonces ¿a qué? A presiones inflacionarias en el corto plazo. Y si hay una presión de inflación a corto plazo, producto de los aranceles en Estados Unidos, entonces su Banco Central, la Reserva Federal, se ve potencialmente llevada a tener que mantener las tasas de interés altas o incluso, dependiendo de la inflación que se pueda generar, hasta aumentarlas. Wow. Y eso tiene entonces consecuencias de nuevo sobre nuestro propio Banco Central, que se ve imposibilitado, mejor dicho, se le reducen sus grados de libertad para reducir las tasas de interés aquí y el tipo de cambio es entonces la variable que se ve afectada en República Dominicana. Bueno, señores, muchas gracias a don Raúl Ovalle por esta cátedra. Una cátedra de economía. Muy bien. Pero muy buena. Pasan rápido. Qué raro que ustedes no han comenzado a decir que cuál es el mejor economista de acá, que si fulano, que si él. Pero vamos a preguntar, a propósito, usted le quiere preguntar eso a Raúl, pregúntese eso. ¿Cuál es el ranking? ¿Cuál es el ranking de los economistas dominicanos? Señores, ayer hubo un panel de la Cámara Americana de Comercio donde estaban 3 de los mejores economistas de la República Dominicana. Ajá. Estaba Raúl, estaba Magín y estaba Andy Dovaje. ¿Quién es mejor, Raúl o Magín? Déjame ahí. Van ahí, cabeza a cabeza. Raúl, van ahí, cabeza a cabeza. Mira, yo me voy a permitir comentarles algo. El gran maestro de la economía, en mi opinión, se llama John Maynard Keynes. Y él alguna vez le preguntaron algo similar. Ajá. Y él dijo lo que él entendía que era un gran economista. Él decía que el gran economista debe poseer una rara combinación de talentos. Debe ser matemático, historiador, estadista y en cierto sentido filósofo. Debe comprender símbolos, pero hablar en lenguaje llano. Debe contemplar lo particular en términos de lo general y tocar lo abstracto y lo concreto en el mismo vuelo del pensamiento. Debe estudiar el presente a la luz del pasado, pero con vista al futuro. Ningún área de la naturaleza humana o sus instituciones debe quedar fuera de su alcance. Debe ser útil al mismo tiempo que desinteresado, tan incorruptible y abstraído como un artista e igualmente aterrizado como un político. Si en adición
lograra ser percibido como un individuo humilde, pero competente, al nivel de los dentistas, sería espléndido. Yo creo que en República Dominicana... ¿Quién es que más se acerca, digamos, ¿Quién a es ese que más parámetro? Raúl Félix. Para mí, el profesor Raúl Félix, que está en Raúl México, Félix, hermano es el Virgilio. que cumple lo más cerca que yo he podido ver con todas esas Sin embargo, no le características. gusta mucho lo de la filosofía, porque cuando yo le pregunté por Karl Mergen, me dijo, no, pero que eso es un filósofo. Porque entendía que, que no es aplicable. a su- No creo Bueno, que haya no es su perfecto, sino en por ese su aspecto escuela le falta. austríaca. Por Yo la creo que escuela era por la austríaca, escuela ¿no? Porque es un austríaca. filósofo. Sí. Mergen es más filósofo que economista. Ahora la verdad es que él dice que precisamente por eso que mencionó Raúl, porque hay preceptos que no son aplicables. Y solo concluyo diciendo, yo considero que Magín Díaz es el mejor policy maker de su generación. ¿Qué quiere decir eso? El mejor hacedor de políticas públicas, Magín Díaz. Y ok. pienso... No el mejor economista, no, sino para que no... No, pero aplica, un hacedor de aplica. políticas públicas, ese es el cirujano que está en la sala de cirugía, es el que usted quiere que le haga la operación, además. Ok. No, un gran economista, Magín, sin duda. Y un hacedor de O sea, que no políticas es teórico, públicas. los otros son teóricos. No, es un Yo, gran economista. yo no estoy yo, pero refiriéndole no le a los ponga la otros. vaina. No, Él no no dice dice que él está en la sala de cirugía, que el que hace la... Él no ha dicho eso. Y creo que no se equivocó el maestro Fran Moyapón cuando públicamente dijo que Andy Dawager es el economista dominicano más influyente de todos los tiempos. Así es. Aquí hay muchos otros muy buenos economistas. Yo nada más he mencionado tres aquí. No, pero no me deje fuera Jaime Aristi. Jaime Aristi. Jaime Aristi Jaime es Aristi, extraordinario. señor. Matemático. Extraordinario, es un gran pensador, sumamente técnico. Y también un buen hacedor de política Raúl, pública, lo ha también, demostrado Raúl, también. Raúl. Comunica muy bien. Yo te he Jaime. escuchado mencionar a todo el mundo ahí. Y entonces Guarocuya Félix, ¿dónde que está? Es un gran amigo. Espera. No, pero un gran economista y hacedor de política pública Que no se Déjalo malinterprete, ¿no? Que no se Déjalo malinterprete. Yo creo que Guarocuya es una persona, tráiganlo para que comenten con él y vean que tiene una habilidad brillante. horizontal para hablar de cualquier tema. Y además debo decir que es un gran entusiasta de la historia. Da gusto sentarse con Guarocuya. Ya mencionaba Keynes, Es una vieron joya. Y no es la muy- importancia del historiador, pero Guarocuya él es es, una joya. una persona que tiene unos intereses por la historia. Jacqueline Mora. Jacqueline Jacqueline Mora es Esta muchacha fue directora extraordinaria. de Impuesto Interno. Jacqueline Mora es extraordinaria. Sí, la hermana de cosas. Oh, sí. Creo que, ¿cómo se llama? Germania Montana. Germania Montana. Germania. Estrella, Yo Germania. creo que ella estudió ingeniería de sistemas y se fue como por la rama de la Estrella, administración hermano. tributaria y en ese mundo Ella ella es de sí. las personas más competentes. de las que tiene más sabe. República Yo antes Dominicana. hablaba de Jacqueline Mora. No, Jacqueline Mora es extraordinaria. Lo que pasa es que hablar de Jackie, honestamente, para mí es un sesgo. Porque nos conocemos ya hace tanto tiempo, trabajamos juntos. El profesor de Pero Ramón, ella no el es, profesor ella no de es la. Ramón. Tú preguntabas de mujer, ella no es la mejor economista mujer. Ella es una de las mejores economistas. Y punto, independientemente de Global, género. global, o sea, de no, todo. y es posiblemente, si algún día se escribe la historia de la ciencia de datos en República Sí, Dominicana, ella tiene yo que creo ver que con Jacqueline Mora es Sí. una pionera. Sí. Y es algo que eventualmente esos historiadores van a tener que recoger. Tanto Una ya que, pionera en tanto eso. Jacqueline en aquel sumamente entonces interesante. como yo y un grupo de ¿Cuál gente usted, señor? introdujimos Pero usted, ¿Qué estamos tal? hablando de economista. No, pero él habla de los datos. háblame de la- No, Momentito, pero por estamos hablando de favor. economía. Habla de los datos. Introdujimos tablón en el país. Eso No, pero no. usted no está de ahí, pero es de economista que estamos hablando. Cambio y fuera.